Bueno, hola, buenas tardes a todos. Perdón la demora. No sé si se me está escuchando porque... ¿Sí? Bueno, bien. Eh, bueno, en principio les agradezco muchísimo la presencia al doctor Aliaga, al doctor Pedro Can, al doctor Fernando Goldman. Eh, Nosotros, como Asamblea Permanente por el Derecho a la Salud en Cava, nos conformamos hace aproximadamente 2 meses. Es un espacio donde tenemos la intención de poder consensuar con toda la gente que tenga algún interés en el tema de la salud de la ciudad. Nos parece que la salud de la ciudad, sin lugar a dudas, con esta gestión de 14 años de neoliberalismo, ha deteriorado significativamente la realidad de los efectores, la articulación, y sobre todo ha negado siempre la posibilidad de la participación comunitaria, que es uno de los objetivos que nos impulsa permanentemente. Venimos todos de diferentes espacios, algunos que conservan una identidad regional o una entidad agrupacional, pero nosotros no nos fijamos en eso. Lo que intentamos es justamente superar esta dispersión que estamos teniendo en este campo, digamos, que confronta objetivamente al neoliberalismo. Entonces, en principio, veníamos trabajando con algunos temas, como es el pedido de un registro voluntario oficial y transparente, que la ciudad se niega sistemáticamente. También en el hecho de trabajar en las comunas con los compañeros promotores de salud y con los compañeros de los efectores públicos y con compañeros que no participan del sistema público, pero que tienen una participación en el tema de la salud. Y bueno, hoy nos convocamos de alguna manera a tratar de tener alguna mirada, por eso agradecemos nuevamente a estos expertos en su participación. Decía, estábamos tratando de pensar cómo sucede o cómo vamos a afrontar una segunda ola que en principio todos estamos atentos y sabemos que se viene, en estas condiciones donde la vacunación en la ciudad todavía no ha avanzado lo que necesitamos, como así tampoco otras medidas de prevención que creemos que son importantes. La idea de hoy era hacer una charla con estos compañeros, empezar, digamos, con algún panorama que nos pueda aportar el doctor Aliaga sobre la segunda ola, sobre las previsiones que se están planteando. Después, con el doctor Khan, a charlar del tema de las vacunas y su incidencia en la mitigación, su incidencia en la posibilidad de enfrentar esta ola. Y el doctor Goldbaum, que nos hable del suero hiperinmune equino, una construcción, digamos, descubrimiento o desarrollo, digamos, de la ciencia argentina. La idea es darles la participación a los compañeros, tratando de orientarnos en estos focos y después ver la posibilidad de ir haciendo las preguntas que vamos juntando en el chat. Les pido a los compañeros que vayan anotando preguntas a la medida que se desarrolle la charla. Después tratar de ver cuáles de esas preguntas puedan ser respondidas por nuestros invitados y en el última instancia tratar de darle participación a los compañeros y ver a qué conclusiones y qué posibilidades de propuesta podemos elaborar. Bueno, bienvenido doctor Aliaga, todo suyo. Bueno, gracias por la invitación. Buenas tardes a todos, a todas. Voy a compartir en una pantalla para presentar, porque dado que son números, si no es medio arduo de hacerlo. A ver. No. A ver.
Ahora Recién vimos tu pantalla, Jorge. ¿Cómo? Recién Sí, vimos tu pero pantalla. me parece que lo que hice fue compartir el propio Meet. Claro. Tenés que bajar tu presentación al escritorio y compartirla desde ahí. Sí, la tengo. La tengo. A ver. Una pestaña. Estoy viendo el... Raro. Ahora sí. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Bueno, bárbaro. Me hicieron una primera pregunta, pues ya por chat adelantando, y entonces rápidamente incorporé este gráfico que no lo tenía previsto mostrar, porque me decían, bueno, ¿qué probabilidad hay de, con los casos que tenemos ahora, tener una proyección de casos de algún tipo de acá a 2 meses? Entonces, les quería mostrar esta curva. Se las explico un minuto para los que no están muy acostumbrados. Todos los días se anuncia un parte. Ese parte no es lo que pasó las últimas 24 horas. Eso es lo que se cargó en el Sistema Nacional las últimas 24 horas. Es decir, lo que cada efector de cada provincia ingresó al sistema en las últimas 24 horas. Por eso, en particular, tenemos pocos casos, digamos así, los fines de semana, simplemente porque no es que hay pocos casos, sino porque se cargan pocos casos los fines de semana. Este gráfico son los casos confirmados desde el principio del primer día, digamos, desde el principio de marzo del año pasado. Y si ustedes se fijan, bueno, este gráfico tiene una escala en la cual la escala horizontal son fechas, son días, digamos, que van avanzando, tiempo, y la escala vertical son los casos, pero están escritos en una escala muy particular. Si ustedes se fijan, cada división aumenta 10 veces la anterior. Es decir, que esto es 1, esto es 10, esto es 100, esto es 1000, esto es 10.000, esto es 100.000 y esto es 1.000.000. Es decir, que no es una escala lineal, sino que es una escala, se llama semi-logarítmica, porque esta escala es logarítmica y esta no lo es, por eso es semi-logarítmica. La particularidad que tiene este tipo de gráficos es que en este gráfico lo que sea una exponencial se ve como una recta. Y de hecho, vemos perfectamente acá que antes de la raya verde esta que tracé, teníamos una recta perfecta, y eso quiere decir que cuando empezó la epidemia, que teníamos pocos casos, porque teníamos menos de 1000 todavía, el crecimiento que teníamos era exponencial. Eso es lo que pasa cuando uno no hace nada. Es decir, cuando uno no toma medidas, uno tiene una epidemia con un crecimiento exponencial hasta un cierto momento en el cual ya la cantidad de gente que se contagió empieza a ser comparable con la gente que todavía no se contagió, es decir, uno llega más o menos a un 50% de todos los susceptibles, y ahí la curva se empieza a separar de la exponencial y empieza a llegar a una asíntota. Bueno, obviamente eso no pasó acá, porque se tomaron medidas. Las primeras fueron el 10-12 de marzo, cuando se suspendieron eventos masivos, el 16 se suspendieron las clases, y el 20 se puso el confinamiento total, el ASPO, y entonces ahí se logró cortar la exponencial muy rápidamente. Y a partir de ahí lo que tenemos es toda esta curva que cuando crece un poco más rápido es cuando se fueron relajando las medidas. Recordemos que esto es una curva que no es lineal, es decir, que cuando uno pasa de una raya a la siguiente multiplicó 10 veces los casos. Bueno, ahora vemos que estamos creciendo relativamente lento desde hace bastante tiempo. Tuvimos una pequeña aceleradita para fin de año. Bueno, esto es simplemente para decirles que de alguna manera es difícil de predecir lo que va a pasar en los próximos meses, porque esencialmente todavía no tenemos suficiente cantidad de gente contagiada o vacunada como para que esto no dependa de lo que hagan las personas. Y entonces, como lo que hacen las personas depende en particular de las medidas que se toman o de las que no se toman, es muy difícil de predecir.
porque no hay una ley matemática que, digamos, no se pueda cambiar. No es algo que sea, digamos, inevitable. Si uno de golpe empiezan a crecer los casos y decide bajar la circulación de las personas, pasa lo que pasó acá en marzo del año pasado. Los casos se desaceleran. Y cuando uno mantiene ciertas actividades, los casos siguen ocurriendo. Esta es una curva de los casos que tenemos hasta ahora, pero ordenados de otra manera, y es que en lugar de tomar los casos que todos los días se anuncian en el parte, busco la base de datos que se sube también a la noche y me fijo en la fecha que iniciaron los síntomas esos casos. Esa curva es mucho más fidedigna porque ya no depende de cuánto demore hubo en cargar los casos, sino que tiene más que ver con cuándo ocurrieron. Bueno, acá lo que vemos, en esta curva no se ve tanto el detalle, pero podemos pasar a esta, que es lo mismo, pero donde en cada región dividí por la población de la región. Entonces lo que vemos es que el Cava es la primera que empieza a crecer, crece, 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 hasta llegar a julio, agosto con su máximo. Más o menos 15, 20 días después crece el AMBA, el resto, el Gran Buenos Aires crece después, siguiendo una curva muy parecida a Cava. Y prácticamente para agosto, cuando el interior del país sale de ASPO a DISPO, empiezan a bajar justo los casos en el AMBA y en Cava, pero empiezan a subir los casos en el interior de la provincia de Buenos Aires y en el resto del país. Y ven que acá está la baja en la capital y en el Gran Buenos Aires y la sube en el interior hasta fin de octubre, donde los casos empiezan a bajar en el interior, y ahí vimos la baja, que el mínimo fue el 8 de diciembre. A partir del 8 de diciembre se da un rebrote muy fuerte, una suba muy, muy, muy violenta, en este caso en todo el país simultáneamente, y de la primera semana de enero los casos bajan. Esto esencialmente, está claro que acá no hubo un cambio de nuevo en la situación de las personas, sino en sus comportamientos. No es que el virus de golpe se prendió porque se hizo más malo y de golpe se abuenó. No pasó eso. No pueden pasar estas subas y bajadas así en un mes. Esto es comportamiento de las personas. Lo que ocurrió evidentemente en diciembre es que la combinación de la percepción de que había vacuna, digamos, el hecho de que venían las fiestas, hubo más reuniones. También para mí tiene que ver el hecho, y lo voy a tratar un poco al final, el hecho de que hubo más reuniones en lugares cerrados, probablemente por el calor, y eso generó hasta fin de año una suba sostenida, y después lo que ocurrió a partir de ahí es que la gente se fue de vacaciones. Y que la gente se va de vacaciones, a pesar de que se suponía que podía haber más contagios, porque la gente estaba saliendo, en realidad está más tiempo al aire libre. Entonces yo creo que estar al aire libre ayuda fuertemente a que bajen los casos. Y como vemos, desde hace ya al menos 3 semanas, en todo el país los casos están estables. Es decir, que al menos dejó de bajar. Esto para que tengan una idea de la situación de Cava en particular. Me enfoqué un poco en los números en Cava, porque esta charla es con gente de Cava. Esto es los casos, pero por fecha de apertura de cada caso, que es similar a por fecha de inicio de síntomas, pero tiene información más fresca, digamos, porque para tener fecha de inicio de síntomas se demoran varios días hasta el diagnóstico. En cambio, por apertura está unos días adelantado. Y acá lo que vemos, yo grafiqué en azul los casos confirmados y en naranja los casos que todavía están sospechosos, es decir, que todavía el sistema no informó si era descartado o confirmado. Y acá lo que vemos es que en las últimas semanas se están quedando, y esto pasó ya muchas veces en Cava, van quedando muchos sospechosos que después se van confirmando, a veces de 1 mes, 2 meses para atrás, de a poquito. Y entonces, bueno, acá vemos que los casos confirmados están más o menos estables, pero quedan muchos casos sospechosos, con lo cual podría ser que ya hubiera una pequeña suba que todavía no estamos viendo en los confirmados, porque hay muchos todavía sospechosos sin resolver. Esta curva es la curva de Cava de los fallecidos por millón de habitantes. La curva amarilla es cómo lo fueron informando, es decir, en los partes de cada día, cuántos fallecidos había en cada día. La roja es de la base de datos, cuándo esa gente realmente falleció. Y lo que vemos es que
en agosto del año pasado hubo una enorme demora, de golpe en octubre se entraron un montón de casos que no estaban ocurriendo en ese momento, habían ocurrido entre julio y agosto, de alguna manera ahí se blanqueó, el sistema se puso de nuevo acá igual en fin de año, digamos, se acompañó en los casos que se anunciaban todos los días con los reales, hasta que ahora en los últimos días, de nuevo, cuando los casos suben, suele ocurrir bastante que las curvas se desacompasan porque hay más casos que atender y que cargar y la parte burocrática se demora. Marco una primera cosa que me parece importante que tengan en claro, es que si uno mira la curva esta de casos sospechosos, le parece que en agosto, que es más o menos por acá, hubo la misma cantidad de casos que a fin de diciembre, porque estas curvas tienen la misma altura. Sin embargo, la curva de fallecidos es muchísimo más baja que la curva de agosto, la de diciembre. Bueno, ¿por qué ocurre eso? Una explicación, una parte puede ser porque a lo largo del tiempo mejora un poco el tratamiento, mejora lo que se conoce y hay menos mortalidad de casos. Pero en realidad hay otro factor que es muy importante y es que en realidad uno tiene que siempre recordar que esta curva de casos confirmados no es la curva de casos contagiados. Es de aquellos casos contagiados los que se vieron, los que se detectaron, que no son todos nunca, porque en particular hay muchos casos asintomáticos o leves que no se ven, que no se detectan, y eso obviamente también cambia con cuán saturado está el sistema y cuántos casos vienen todos juntos y cuán preparado está el sistema, qué capacidad tiene uno de detección, etc. Entonces, es claro que acá en Cava, en diciembre, se estaban detectando más casos leves, en parte por el operativo de testear medio al voleo a todos los que volvían de vacaciones. Ahí hubo un cambio de criterio porque hasta ese momento se testeaba gente sintomática o contactos, etcétera, y la gente ese subconjunto que se empezó a testear, en principio era gente que tenía un cierto comportamiento, volvía pero no que tenía síntomas. Eso generó que bajara mucho la positividad porque, bueno, se está testeando con otro criterio. Y empezaron a detectar más casos leves. Bueno, y esta es la curva de Cava de los casos por edad. La grisecita es de 0 a 10, la naranjita es de 10 a 30, la amarilla es de 30 a 50, la celeste es de 50 a 70 y la verde es de mayores de 70. Bueno, como vemos, la mayor cantidad de casos es de menores de 50, la media de edad es más o menos estable en 42 años, sube un poquito, baja un poquito. Ahora, fíjense que esta suba de fin de año, muy fuertemente en Cava fundamentalmente, fue del rango etario entre 10 y 30 años. Fíjense que la parte de acá naranja es mucho más grande que la parte naranja de acá. Así que esta suba esencialmente fue jóvenes teniendo reuniones. Esencialmente tiene que ver con eso. Sin embargo, la gente mayor siguió prácticamente con la misma cantidad de contagios o incluso menos, con lo cual la gente mayor se siguió cuidando. Y acá vemos la curva de los mayores de 70 y vemos que el porcentaje de gente contagiada mayor de 70 por agosto andaba en 14% del total y ahora anda en un 6, un 7%. De todos los que se confirman, solo el 6-7% es mayor de 70 años. Y esta es la curva de fallecidos. Bueno, como ya sabemos, la enorme mayoría de los fallecidos son mayores de 50 años y en especial de 70 años. De hecho, acá vemos que el 70% de la gente que fallece es mayor de 70 años y la letalidad aparente, es decir, la cantidad de casos de fallecidos con respecto a los confirmados, ha venido bajando un poco. Estaba en 20-25% en agosto y ahora está un poco abajo del 17% más o menos. Y estas son curvas para que tengan una idea de la situación regional, cómo está Argentina, Brasil y Chile, en casos confirmados por habitante y en fallecidos por habitante. Vemos que tanto Chile como Brasil ahora está subiendo bastante. Fíjense que la curva fue que primero subió Chile y bajó, después subió Brasil y bajó, y después subió Argentina, como vimos recién, desfasada, primero AMBA, después el interior, después bajó, tuvo esta subida para diciembre y volvió a bajar, y está más o menos estable
en este número, que son más o menos poco menos de 150 casos por millón de habitantes. En este momento Chile tiene bastante más y Brasil mucho más. Y esta es la de fallecidos. Estas saltas que hay tanto en Chile como en Argentina fue cuando se cargó casos atrasados. En particular, esta suba enorme fueron los 3.000 casos que se cargaron de un día para el otro de la provincia de Buenos Aires a fin de septiembre. Y lo que vemos es que en Brasil los fallecidos están subiendo ahora, pero no así en Chile y en Argentina. Están más o menos estables los últimos tiempos. Ahora fíjense esto otro. Esta es la curva de Argentina comparada con Reino Unido, Francia y Alemania. Lo que vemos es que, como les decía antes, si uno mira los casos, pareciera que la segunda ola en Europa fue muchísimo más grande que la primera. Sin embargo, fíjense que cuando uno mira los fallecidos, no fue mucho más grande que la primera, incluso en algunos casos, como en Francia, fue menor que la primera. Y en Alemania no, y en Reino Unido no, pero no la relación que tiene la cantidad de casos. ¿Por qué se explica esto? Porque evidentemente en esta primera ola, en particular en el Reino Unido, pero también en Francia, no tanto en Alemania, los agarró muy desprevenidos y podían detectar muy pocos casos con respecto a los reales que había. De hecho, la estimación, si se hace con respecto a la letalidad de los fallecidos, da que en este momento, en abril del año pasado, en Reino Unido detectaban un caso de cada 50, más o menos. Así que tenían muy poca capacidad de detección. Argentina, los cálculos que se hacen, cambia un poco de cada provincia y demás, pero más o menos se estima que se están detectando entre 1 cada 6, 1 cada 8, ahora en los últimos meses bajó un poco, está un poco mejor. Es decir, que nosotros tendríamos en media entre 6 y 8 veces más casos contagiados que los confirmados que vemos. Pero recordemos que muchos de esos contagiados son leves o asintomáticos, con lo cual cuánto dura la inmunidad que tienen esas personas es todo un tema y bueno, se ha visto que pueden reinfectarse, etc. Simplemente lo comento para que tengamos en claro esos números. Y ahora, rápidamente, en 2 minutos, hablo de una cosa que me preocupa mucho a mí y que creo que se da poca importancia, y es el tema del contagio por aerosoles o por aire. Hay una animación de estos días del New York Times sobre cómo reabrir escuelas abriendo ventanas, que es muy interesante, se las recomiendo mucho. Y también esta página de un grupo que yo formo parte desde Argentina, que es de España, que se llama aireamos.org, que está empujando mucho el tema. José Luis Jiménez, un español que trabaja en Colorado, en Boulder, en Estados Unidos, está empujando este tema, entre muchos otros, y es poner en presencia de que siempre hablamos al principio de que cuando hablábamos teníamos gotas grandes, estas azules, que rápidamente podían pegarle a la otra persona en la boca y contagiarla o en los ojos, o que caían a la superficie rápidamente porque eran gotas grandes, la gravedad las hace caer, y esas gotas, si las tocamos esa superficie y no lavamos las manos, contagian, o si las manos las tenemos contaminadas con gotas y nos damos la mano, contagian, etc. Lo que se minimizó es que cuando hablamos, pero mucho más cuando, bueno, ya de por sí cuando respiramos, más cuando hablamos, más cuando gritamos o cantamos, nos salen gotitas de humedad más chicas que las gotas grandes, que como son chicas, pueden quedar flotando en todo el ambiente un par de horas por lo menos. Esas gotas se llaman aerosoles y si bien como son gotas más chicas tienen menos cantidad de virus que las gotas más grandes, como pueden quedar volando mucho tiempo, a la larga es mucho más probable, a la larga acumulativamente, que uno, si está mucho tiempo en ese ambiente compartiendo con alguien que está contagiado, que muchas veces es asintomático y no sabe que está contagiando, si uno respira ese aire, se puede contagiar. Y esas son la forma de contagio que explica los supercontagios, los contagios de grandes números que se han dado en iglesias, en coros, etc. Y esto se combate de una manera muy simple y es ventilando. Y acá hay un degradé, recomiendo mucho el manual del Instituto de Salud Pública de Harvard, que es donde está sacada las recomendaciones estas fundamentalmente, y es que lo que hay que hacer es ventilar. Y es, digamos, acá hay un degradé de peor a mejor como es ventilar, con una sola abertura se ventila pero muy poco, con 2 aberturas un poco mejor, con 2 que dan a 2 lugares distintos de forma tal que pueda haber cambio de temperatura entre otro lado, se genera corriente mejor. Si hay 2 aberturas que no están en el mismo lado, mejor. Y lo ideal es opuestas. Es decir, lo ideal es que la ventilación sea
cruzada, distribuida, es decir, que todo el aire se mueva, permanente, es decir, no abrir cada 2 horas, cada hora para ventilar, sino que todo el tiempo haya una pequeña abertura que esté moviendo el aire. Y lo último que se recomienda es medida. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que se está recomendando es usar como un estimador de cuán respirado esté el aire, y por lo tanto de qué probabilidad tengo de estar respirando el aire que ya respiró otro, el nivel de dióxido de carbono que hay en el aire. Cuando nosotros somos una máquina de generar dióxido de carbono, lo que hacemos es transformamos el oxígeno del aire en dióxido de carbono, y si uno mide el nivel de dióxido de carbono, tiene una probabilidad, que está acá más o menos estimada, de cuán probable es estar respirando el aire de otro. Al aire libre hay 400 partes por millón de dióxido de carbono, 420. Si el nivel no supera las 800 partes por millón, tenemos menos de un 1% de probabilidad de respirar el aire de otro, y hasta ahí es aceptable. Y este grupo de Aireamos de España ha hecho alguna evaluación de distintos medidores comerciales que se fabrican y que se venden. Algunos se venden en Argentina, y para que tengan un precio internacional oscila entre $50 y $200. Y bueno, yo me tomé conciencia de esto a fin del año pasado, y entonces lo que se me ocurrió fue, además de difundir esto, de comentarlo en particular en la provincia de Buenos Aires, donde soy del comité de asesores, además de eso, me puse a armar un prototipo, que es esto que está acá, que se pudiera construir con cosas que se puedan comprar cualquiera y que cualquier escuela técnica, universidad los pudiera hacer. Este es tan simple como esto, son 4 o 5 cositas. Este es el equipo prototipo mío, que si lo escuchan ahí en el fondo está pitando ahora porque estoy encerrado para no molestar al resto de la familia, y subió un poco el CO2 a pesar de que tengo la ventana abierta. Y esto fue la semana pasada el presidente recorriendo la Universidad de Hurlingham, donde están construyendo estos equipos para distribuirlos por convenio en las escuelas de Hurlingham y de Morón, que es la zona de la universidad. La idea es que los docentes puedan medir el CO2, estar tranquilos de ver si la ventilación es adecuada, y si no es adecuada, en todo caso, abrir más para poder ventilar mejor, poner un ventilador en la ventana empujando el aire para afuera si no es suficiente, o en todo caso salir un rato al patio y esperar que el aire se renueve. A diferencia de esto que les digo, la Ciudad de Buenos Aires decidió graciosamente, sin informar detalles, que había escuelas que dijo no tenían ventilación, a pesar de que el código de edificación dice que una escuela tiene que tener luz y ventilación natural, y decidió comprar 400 equipos que salen del orden de... Acá estos equipos se compraron 400 por 82 millones de pesos, casi 83, eso es más o menos $1.500 por equipo, y son equipos que filtran, estilo filtro EPA, que además tiene UV y tira ozono, que no es demasiado recomendado para un aula. Y estas son soluciones que en principio podrían ser razonables en un quirófano, en una sala limpia, en un lugar donde uno no pueda ventilar, pero la solución razonable en un aula, siempre la primera solución tiene que ser ventilar y en todo caso medir para estar tranquilo. Igual la recomendación internacional es que si uno pone filtro EPA, igual tiene que medir CO2 para ver si no tiene demasiada concentración de aire sin renovar. Así que bueno, esto era lo que yo les quería contar, y dejo el espacio para los demás, y cualquier cosa después, obviamente, quedo abierto a preguntas. Muchas gracias. Bueno, te agradecemos muchísimo. Creo que has hecho una intervención que genera miles de preguntas, así que a los compañeros que quieran ir preguntando les pedimos que coloquen las preguntas en el chat. Trataremos de ver si tenemos mucha paciencia, mucha suerte, de poder por ahí reproducir esas preguntas y usar eso. Bueno, doctor Khan, muchísimo gusto tenerlo entre nosotros. Pedro me llamo. Esperamos que nos charle un poco sobre el tema de las vacunas y la incidencia, digamos, hasta dónde esto es una solución.
Bueno, cómo no, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a este espacio para conversar un rato con ustedes. Básicamente les voy a contar algunas cosas que por ahí como no conozco exactamente la composición de la audiencia, algunas cosas las sabrán, otras no, pero trataré de no extenderme demasiado. Básicamente lo que hay que entender es que estamos ante un fenómeno absolutamente insólito, que es que se diagnosticó esta enfermedad el día 27 de diciembre del 2019, cuando se reportan los primeros casos en la ciudad de Wuhan, en China, un colega que después lamentablemente fallece por coronavirus, comunica un brote inusual de neumonías en el hospital donde él trabajaba. Desde aquel momento hasta ahora han pasado, como ustedes pueden hacer la cuenta fácilmente, unos 15 meses, y en estos 15 meses han pasado todo lo que hemos vivido, digamos, como sociedad nosotros y el resto del mundo. Como primer concepto les quiero decir una cosa que suelo insistir mucho cuando me llaman de la prensa, y es que en la Argentina no hemos inventado nada. Es decir, en la Argentina no hemos hecho nada demasiado distinto de lo que ha pasado en otros países, ¿no? A veces hay un sector de la prensa que trata de mostrar que los problemas que tenemos con la pandemia son nuestros, y en realidad sí tenemos problemas con la pandemia. Por supuesto que tenemos problemas sanitarios, tenemos problemas socioeconómicos, tenemos severas repercusiones psicológicas sobre algunas poblaciones. Lo mismo ha sucedido en todas partes del mundo. Los grupos anticuarentena y los grupos antivacuna existen en todas partes. Hemos visto, quienes miramos por ahí algún noticiero, hemos visto a las fuerzas federales en Alemania reprimiendo manifestantes que hacían quema de barbijos. Hemos visto cosas similares en España. En fin, no hay nada distinto. No, esto no es un consuelo, es simplemente para no sumarnos a la cadena digamos, de depresión nacional en la cual nos quieren meter frecuentemente, ¿no? Tratando de mostrar que la Argentina es el peor país del mundo, que todo está mal aquí. Y hay muchas cosas que están mal, no tengo ninguna duda, pero no nos diferencia demasiado de otros países, y al contrario, si los comparamos con algunos países como Brasil o como Estados Unidos, estamos sin duda muchísimo mejor. Ahora bien, dentro de las cosas nuevas que han aparecido, dentro de las sorpresas que nos ha traído la pandemia, ha sido el extraordinario desarrollo científico-técnico en relación a la vacuna. Ustedes saben que normalmente para desarrollar cualquier producto farmacéutico hay varias fases de investigación, ¿no? Están las fases preclínicas, las pruebas in vitro, las pruebas en animales pequeños, las pruebas en primates no humanos, luego las pruebas en seres humanos que pasan por varias fases, de las cuales la fase que ustedes más han escuchado hablar es la fase 3, que es cuando se prueba la eficacia y seguridad. Porque en la fase 1 se hacen estudios preliminares en muy pocos pacientes, básicamente de seguridad. En la fase 2 se hace una prueba de eficacia y seguridad, pero que no alcanza a darnos una respuesta estadísticamente significativa. Y en la fase 3, ahí sí podemos sacar conclusiones, y para un fenómeno que tiene una incidencia relativamente baja, y no me estoy equivocando, relativamente baja para lo que necesitamos en términos estadísticos, se necesitan grandes poblaciones. O sea, los estudios son estudios de 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 participantes para poder obtener un número suficiente de resultados. Una cosa que les quiero contar es que los estudios de vacuna se manejan por lo que se llama endpoints o puntos finales. Es decir, se cuenta la cantidad de casos de COVID-19 confirmados en la población que fue participando en el estudio. Son estudios doble ciego, de modo que ni el investigador ni el paciente saben si el voluntario ha recibido vacuna o ha recibido placebo. Y una vez que se tiene una cantidad de casos, que generalmente es un número de 150, se hace el análisis comparativo y se ve si hay diferencias entre las ramas o no. Cada vacuna tiene resultados numéricos distintos, pero básicamente, para darles un número redondo, en general, en términos de prevención de aparición de casos de COVID, la eficacia de las vacunas oscila entre el 65 y el 85%, mientras que en términos de prevención de casos graves, superan el 90% de la mayoría de las vacunas. Y acá tenemos un primer punto que es importante tener en cuenta por lo que nos decía Jorge antes, y la pregunta que nos manifestaron en relación a la segunda hora. Lo que sabemos con seguridad es que cuanta más gente tengamos vacunada, menos demanda de atención, de oxígeno, de terapia intensiva, y menos mortalidad vamos a tener. Porque está claro que las formas graves se ven claramente reducidas con la vacunación. Lo que no está tan claro, y eso no lo sabemos, salvo por una experiencia particular que es la de Israel, no sabemos si en realidad la vacunación lo que hace es no reducir el número de casos, pero sí aumentar el número de casos asintomáticos. Es decir, podría ocurrir que el ciudadano X
contrae la infección por el COVID-19 sin estar vacunado y hubiera hecho síntomas, fiebre, anosmia, es decir, falta de olfato, falta de gusto, dolores musculares, dolores de cabeza, etcétera, pero como se vacunó ya no hace esos síntomas, pero él sigue transmitiendo igual. Quiero insistir en lo que decía Jorge antes de la transmisión por los asintomáticos, circunstancia que estuvo discutida durante mucho tiempo y de la cual no tenemos duda que puede existir. De modo tal que podría haber hasta un efecto paradojal con el tema de las vacunas, que sería reducir la mortalidad pero aumentar el número de casos. Ustedes dirán, bueno, en todo caso es bueno que la gente no se muera. Por supuesto, ese es el primer objetivo que tenemos todos. Lo que tenemos que entender es que eso nos puede llevar a un escenario donde tengamos que convivir con el COVID-19 por un largo periodo hasta que tengamos vacunado a una importante cantidad de personas. Tenemos diferentes tipos de vacunas, todas ellas son efectivas. Hasta el momento no tenemos evidencia que haya alguna vacuna de las que se usa que sea no efectiva. Las tasas de efectividad son diferentes. Por ejemplo, la vacuna Sinovac que se usa en Chile tiene una tasa de efectividad menor que las otras vacunas, pero no es que sea una mala vacuna. Les quiero recordar que la Organización Mundial de la Salud planteó, cuando empezó a trabajar en vacunas allá por el mes de julio aproximadamente, que se requería una vacuna que tuviera un 50% de eficacia como mínimo, con un intervalo de confianza 95% que fuera entre 30 y 70. Quiere decir que tenía que tener como mínimo un 30% de eficacia en el peor escenario, como para que pudiera seguir adelante. Bueno, todas las vacunas están por encima de ese 50%, todas. Entonces, las vacunas sirven, las vacunas son importantes y tenemos que expandir el plan de vacunación lo más ampliamente posible y lo más rápidamente posible. ¿Por qué no lo hacemos más rápido? Porque los proveedores de vacunas no dan abasto para cumplir con los compromisos que tienen firmados. Es cierto que la Argentina tiene compromisos firmados con AstraZeneca, tiene compromisos firmados con el Instituto Gamaleya, tiene compromisos firmados con Sinopharm, está en negociaciones con Janssen, es decir, tiene vacunas asignadas por el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud, pero evidentemente la producción no alcanza. Y cuando hablamos de que la producción no alcanza, no es solamente que no se alcanza a producir el antígeno, es decir, la sustancia que desafía al sistema inmunológico para producir anticuerpos, sino a veces lo que faltan son insumos. Para decirlo en términos corrientes, para que nos entendamos todos, por ahí faltan los frasquitos en los cuales hay que poner la vacuna. Por ahí faltan las agujas que necesitamos para completar las jeringas. Es decir, hay una guerra digamos, a nivel internacional por el tema de los insumos que se requieren para esto. Y entonces, lo mismo que pasaba al principio, ustedes se acuerdan con los equipos de protección personal, con los camisolines, con los guantes, con las máscaras, etcétera, que había verdaderos episodios de robo, donde un avión paraba en un aeropuerto para repostar combustible y de repente le saqueaban lo que tenía dentro y el país se lo confiscaba, el país a donde estaba el aeropuerto. Bueno, eso hace que estemos atrasados. En la Argentina hemos recibido hasta ahora aproximadamente 4.200.000 vacunas. Hoy se anunció que van a llegar 3 millones de dosis más de Sinopharm, con lo cual estaríamos en 7 millones. El tema no es solo recibir las vacunas, el tema es distribuirlas. El tema de la distribución incluye también la aplicación. Si ustedes se toman el trabajo de entrar al Monitor Nacional de Vacunación, que es una excelente medida que adoptó Carla Bisotti en cuanto asumió el ministerio, donde está claramente establecido cuántas vacunas recibió el país, cuántas vacunas recibió cada provincia, cada jurisdicción, y cuántas vacunas aplicó. Y ustedes van a ver que hay algunas jurisdicciones, como Mendoza y Corrientes, que son las más atrasadas en términos de cantidad de vacunas que recibiste versus cantidad de vacunas que aplicaste. No tengo una explicación fundamentada para decirles por qué razón esas provincias vacunan más lentamente, pero eso está ocurriendo. La provincia de Buenos Aires tiene un muy buen sistema de vacunación, anticipó con bastantes semanas de previsión la inscripción, y eso permitió que varios millones de personas se anotaran. No quiere decir que estén todas vacunadas, pero la gente tiene ya por lo menos su inclusión en la base de datos y eso le permite, de alguna manera, ir recibiendo los turnos para ser vacunada. Creo que el último dato que nos dio el Ministerio hoy es que más de 2 millones de personas ya recibieron la primera dosis. Hay por ahí alguna inquietud que vi en el chat sobre el tema de primera dosis y segunda dosis. Déjenme explicarle que nosotros no sabemos cuántas dosis necesita una persona. Nosotros tenemos vacunas que se han ensayado con 2 dosis. Pfizer, Moderna, vacunas que son basadas en RNA mensajero. Vacunas de 2 dosis, como por ejemplo la vacuna de Sinopharm, una vacuna virus inactivado. Vacunas de una sola dosis, como la vacuna de Janssen, que es una vacuna que está montada sobre un adenovirus 26. Tenemos vacunas de una sola dosis, como la de CanSino, otro laboratorio chino, que es una vacuna montada sobre el adenovirus 5.
tenemos vacunas de 2 dosis, como la de AstraZeneca, que está montada sobre un virus del resfrío del chimpancé, que se llama Chadox. Y en realidad estamos viendo que en algunos países han decidido aplicar las primeras dosis y lo que tenían como segundas dosis, pasarlo luego a vacunar a personas en primera dosis para tener por lo menos un nivel determinado de la población vacunada. En el caso de la vacuna Sputnik del Instituto Gamaleya, esto no se puede hacer de la misma manera porque es la única vacuna que tiene 2 componentes diferentes. Tiene adenovirus 26, igual que la de Janssen para la primera dosis, y tiene otro adenovirus, el adenovirus 5, que es igual a la de CanSino para la segunda dosis. El fundamento para esta vacuna, que tiene casi un 100% de eficacia para prevenir formas graves, es que el organismo puede reconocer al adenovirus 26 cuando le damos la segunda dosis y entonces lo engaña cambiándole la plataforma. Le cambia el adenovirus 26 por adenovirus 5. De todas maneras, las vacunas que tienen una sola dosis, como la de Janssen y la de CanSino, han tenido muy buenos resultados, entre 65 y 75% en la prevención de nuevas infecciones y arriba del 85% para prevenir formas graves. Así que en realidad no sabemos si vamos a terminar vacunando con una dosis o con 2, ni tampoco sabemos cuál es el impacto que van a tener lo que se llaman las variantes de preocupación o las mutantes del virus, que en algunos casos han demostrado que pueden afectar severamente la actividad de las vacunas, como pasa con la cepa sudafricana y la vacuna de AstraZeneca, por ejemplo. Es decir, que tenemos en realidad muchas más preguntas que respuestas. Lo que tenemos es una situación extraordinaria, a donde yo solamente los invito a pensar qué hubiera sido de todos nosotros si esta epidemia no se hubiera presentado hace 100 años, sino solamente hace 20 años. No podríamos estar hablando por Zoom, no podríamos tener un desarrollo de vacunas en un periodo tan corto, no estaríamos hablando de nuevos tratamientos, como nos va a hablar Fernando enseguida. Es decir, estaríamos en una situación mucho peor, donde realmente el avance científico-técnico nos permite enfrentar esta situación. ¿Va a haber segunda ola o no? No lo sabemos, ya lo dijo Jorge, que en materia de predecir el futuro es más ducho que yo. Pero de cualquier manera es posible que eso ocurra, y en la medida en la que el efecto aire libre que mencionaba Jorge deje de funcionar. Porque si hace frío la gente se mete adentro, si se mete adentro y tiene las ventanas cerradas, y si hace reuniones, y somos varios, y respiramos el aire mutuo, y nos comemos los aerosoles, etcétera, etcétera, evidentemente vamos a tener más chance que esto ocurra. No sabemos cuánto tiempo dura la protección de los anticuerpos que se generan cuando uno se enferma. Sí sabemos, tenemos por lo menos estudios que muestran que hay pacientes que hasta 9 meses después tienen anticuerpos que funcionan como neutralizantes. Eso no significa que todos funcionen exactamente igual, porque cada uno de nosotros tiene un sistema inmune propio, distinto, donde la reacción es diferente. Yo les quiero contar que en la época en la que había brotes de varicela, por ejemplo, en un colegio había 5 chicos que hacían una varicela tradicional, había 10 chicos que no se infectaban o que hacían una forma mínima, y había un pibe que terminaba internado en terapia intensiva con una neumonía varicelosa. Y era el mismo virus, pero el sistema inmunológico de cada uno responde de una manera distinta. Esto pasa también aquí. Lo mismo sucede con las vacunas. Atención que cuando hablamos de una eficacia del 90%, estamos diciendo que hay un 10% donde esa eficacia no funciona. Entonces, eso evidentemente tenemos que tenerlo en cuenta, por lo cual, aún con la vacunación, todas las medidas de cuidado, todas las medidas de reducción de contacto, uso de mascarilla o de tapa nariz, boca y mentón, lavado de manos y distanciamiento social, los vamos a tener que seguir manteniendo durante un buen tiempo. Si tuviéramos la suerte de poder vacunar más gente y supiéramos cuánto dura la protección de la vacuna, que aspiramos a que dure por lo menos un año como la antigripal, pero no lo sabemos, bueno, la situación puede ser diferente. No se olviden que estamos todavía en el proceso de desarrollo de la fase 3 de muchos estudios, que las vacunas que se aprobaron por autorización de uso de emergencia son vacunas que tienen datos de los primeros 150 casos confirmados, y a partir de ahí surgió esta autorización. No hay ninguna vacuna que se pueda comercializar en este momento. Lo digo porque han surgido voces diciendo que habría que permitir que la gente compre las vacunas. O sea, le hace, si tengo plata me compro la vacuna, y si soy pobre tengo que ir a la cola a pedir un subsidio. Eso sería una enormidad, y hay que estar muy atento a ese tipo de propuestas. De hecho, hay 2 legisladores nacionales que presentaron un proyecto de ley en el Congreso para que se permita la vacunación privada, lo cual evidentemente no debe ocurrir mientras las vacunas sean un insumo insuficiente para la demanda y la necesidad que tenemos. Creo que el tema de la equidad en el acceso a la vacuna es un tema sustancial.
no podemos minimizar la importancia que tiene el tema de la equidad, y la equidad no significa que todos accedamos al mismo tiempo, sino que accedan primero aquellos que más lo necesitan. El equipo de salud, por supuesto, las personas mayores de 80, las personas mayores de 70, las personas que tienen comorbilidades y una edad menor, el personal esencial, etcétera, etcétera. De modo que este es un panorama que les puedo dar de las vacunas, seguramente incompleto, y estoy dispuesto a escuchar las preguntas de ustedes cuando sea el momento oportuno. Gracias. Estás muteado. Estás muteado. Sí, ahora sí. Perdón. Decía que cada vez me parece que vamos acumulando más preguntas. Realmente creo que estamos avanzando en el sentido que nos interesa, que es no solo el tema terapéutico, no solo la cuestión, digamos, médica, sino apuntando también a otras consideraciones que tienen que ver con la comunidad. Bueno, Fernando, ¿qué nos puedes contar del suero? ¿Cómo se constituyó? ¿Qué protocolos? ¿A quién dárselo? ¿Cómo están acordando, digamos, con los distritos para suministrar el suero? ¿En qué momento? Todo lo que me parece. Bueno, gracias, Gabriel, por invitarme. Creo que hace como 40 años que no nos vemos y estás igual. Bueno, digamos que sí. Básicamente contarles que esta iniciativa surgió como una iniciativa de inmunización pasiva, es decir, lo que producen las vacunas es una reacción inmune en las personas que producen sus propios anticuerpos. Inmunova es una empresa que se formó surgió del sistema científico. Yo soy investigador del CONICET, trabajo en el Instituto Leluar y en la Universidad de San Martín, y generamos una empresa que trabaja en soluciones para diferentes enfermedades. Y al momento que comenzó la pandemia, nosotros estábamos trabajando en síndrome urémico hemolítico, que es una enfermedad muy importante, de muchísimo impacto en la Argentina, sobre todo en niños, a pesar de ser una enfermedad poco frecuente. Y después de muchos años, una historia muy larga, encontramos que la mejor forma de llegar con un medicamento para prevenir esta enfermedad en niños infectados con la bacteria que produce la toxina que produce esta enfermedad es un suero hiperinmune, que nosotros lo produjimos utilizando ingeniería de proteínas, lo que nosotros hacemos en el laboratorio. Y bueno, aprendimos mucho de cómo hacerlo y cómo también enfrentar a las autoridades regulatorias, hacer ensayos clínicos, porque estábamos haciendo un ensayo clínico en la Argentina para un producto que podía tener uso a nivel mundial. Y entonces reaccionamos muy rápidamente y básicamente entre los meses de abril y julio, con una iniciativa público-privada donde nos juntamos 3 empresas y 3 organismos públicos, produjimos el medicamento, que es básicamente un concentrado de anticuerpos, pero que son fragmentos de estos anticuerpos. Los anticuerpos se obtienen inmunizando caballos, producen una cantidad enorme de anticuerpos. Estos anticuerpos después se los tratan con una enzima que son como tijeras que le cortan una parte del anticuerpo que podría producir reacciones adversas y deja la parte del anticuerpo que tiene una gran capacidad neutralizante. Pudimos demostrar muy rápidamente que la capacidad neutralizante era muy alta, 100 veces mayor a la que demostraba el plasma de convalecientes que se estaba usando en esos momentos. Y entonces lo que hicimos fue, entre los meses de agosto y noviembre, un ensayo clínico controlado, doble ciego, randomizado, con todos los controles que necesita un ensayo clínico, sobre todo en la zona del AMBA, aunque después al final, como mostró Jorge en la curva, como empezó a aumentar en las provincias, también introdujimos un centro en Neuquén y otro en Tucumán, pero básicamente en 20 sanatorios, hospitales y clínicas de la zona del AMBA, reclutamos alrededor de 240 pacientes, donde a 120 le dimos nuestro suero y a 120 le dimos placebo, es decir, el mejor estándar de cuidado más solución fisiológica. Y lo que vimos, que nos llevó, el ensayo clínico nos llevó de agosto hasta noviembre, en diciembre empezamos a analizar los resultados y para nuestra sorpresa nosotros habíamos incluido pacientes moderados, es decir, que empezaban con la enfermedad, y pacientes severos, que son los pacientes que ya necesitan algún tipo de oxígeno externo sin haber entrado en terapia. Lo que vimos fue un efecto importante en los pacientes severos de disminución de la carga de la enfermedad, pero sobre todo una tendencia importante a la disminución de alrededor de un 40% de la muerte, de un 32% a un 33% de la posibilidad de... Abriendo ajustes.
Creo que se habilitó algún micrófono. Repito, un 32-33% del ingreso a terapia y la necesidad de asistencia respiratoria mecánica. Y como con esta sorpresa, lo que hicimos fue presentar los resultados, y los presentamos de dos maneras. La primera manera es como corresponde y como le pasó después a la mayoría de las vacunas, y hubo mucha polémica pública, es presentar los resultados a la autoridad regulatoria. La autoridad regulatoria durante el mes de diciembre estuvo evaluando estos resultados y nos dio un registro de nuestro medicamento en condiciones especiales. ¿Qué significa un registro en condiciones especiales? Que tenemos evidencia, pero es un solo ensayo y se necesita un N más grande para terminar de recabar la evidencia. Entonces se permite el uso del medicamento y se va monitoreando en una base de datos la seguridad y la eficacia del medicamento en los pacientes que se siguen tratando. Y la otra forma de presentar los resultados es a través de una publicación. Y bueno, la publicación, como empezamos a analizar los resultados, nos llevó varios meses, porque hay que escribir el trabajo, hay que confrontarlo con gente del máximo nivel que lo puede evaluar. Y bueno, tenemos ahora la muy buena noticia que comparto con Pedro, porque es coautor del trabajo, que la revista eClinical Medicine, que es una revista perteneciente al grupo de Lancet, uno de los más prestigiosos de la Argentina, nos acaba de aprobar el trabajo donde mostramos este ensayo clínico. Fue un proceso muy complejo porque tuvo 6 personas que lo revisaron en detalle, más los editores, durante varias rondas de revisión, pero bueno, estamos muy contentos porque en la próxima semana o unos días más va a salir públicamente, como salieron públicamente en determinado momento los ensayos clínicos de las vacunas y que generaron mucha más confianza de lo que significaba solamente la aprobación de ANMAT. Nosotros tuvimos la aprobación de ANMAT porque los datos realmente creemos que son buenos, y también la gente de ANMAT creyó que son buenos, pero la comunidad científica, la comunidad médica también necesita ver los datos en trabajos publicados. Y recién ahora pudimos llegar a tener el trabajo publicado, que lo vamos a dar a conocer en las próximas semanas. Pero ¿qué hicimos mientras? En enero implementamos es, como decía recién Pedro, poner el medicamento en frasquitos y que realmente pueda llegar a la gente, ¿no? En packaging, todo lo que necesita un medicamento. Y a principios de febrero lo empezamos a distribuir y ya tenemos una base de datos con más de 700 pacientes tratados y la tendencia realmente son muy buenas. El lugar donde más pacientes se ha tratado es el hospital de campaña de la ciudad de Corrientes. En Corrientes se creó un hospital que está dedicado 100% a COVID, y todos los pacientes prácticamente de COVID de la mayoría de la provincia van a ese hospital, y en ese lugar ya se han tratado 230 pacientes, y la verdad que los resultados son muy alentadores. Si comenzamos al principio de febrero y tenemos que esperar que cada paciente evolucione por lo menos 20 días, se imaginan ustedes que estamos en el medio del análisis, esto lleva tiempo, pero por ejemplo, la mortalidad histórica en Corrientes en este hospital, con el mismo estándar de cuidado, era alrededor del 17 a 20%, y en enero empezó a bajar y en febrero bajó a la mitad, a menos del 10%, con la sola diferencia de la aplicación de nuestro medicamento. Así que estamos muy entusiasmados, cautos, porque tenemos que presentar estos resultados a la opinión pública y a la ANMAT para demostrar que en esta población más ampliada, es decir, pasamos de 120 pacientes en un ensayo clínico a 700 pacientes en la vida real, demostrar que esta tendencia realmente se verifica. Y para nosotros sería muy importante porque pensamos que, como se analizaron recién y como es la pregunta principal, se produce esta segunda ola, tendríamos un medicamento disponible. Recuerden que esto se aplica según las guías que determinó el Ministerio de Salud de la Nación, en pacientes severos, es decir, pacientes que están internados y que requieren de algún tipo de suministro de oxígeno. Esto sería de alrededor del 5 al 10% de los pacientes que se infectan, es una proporción relativamente baja, con lo cual nosotros estamos en condiciones de producir decenas de miles de tratamientos que podrían cubrir las necesidades de esta segunda ola, y de verificarse en un número más grande, como estamos viendo con una tendencia positiva, que se disminuye un 40 o más por ciento la muerte, sería una forma realmente de aminorar el impacto de esta segunda ola, mientras la vacuna empieza a tener efecto, como recién decía Pedro, y nosotros también creemos que esta solución terapéutica va a tener futuro en los próximos años, porque como bien decía Pedro, un 10-15% de las personas no van a estar cubiertas,
la cobertura de las vacunas puede bajar y este sería un medicamento que estaría disponible para todas estas personas que pueden ir empeorando. Así que bueno, este es un resumen muy apretado que les hago de nuestro desarrollo y con mucho gusto estoy dispuesto a responder preguntas sobre el mismo. Bueno, acá estamos recibiendo desde el equipo de producción indicaciones y bien, bueno, en principio les agradecemos, esperamos que no nos sacudan a todos con miles de preguntas que no tienen respuestas, sino muchachos, los que están escuchando, traten de preguntar cosas que se puedan responder. Pero fundamentalmente un poco la intención de esta convocatoria es tratar de evitar lo que nos parece que está sucediendo, que es una especie de relajamiento en la sociedad, en la comunidad, con respecto a el tema de la pandemia y con respecto a cómo enfrentarla, porque la vacuna, lo dijo Pedro claramente, puede mitigar una parte, necesitamos una vacunación muchísimo más desarrollada, mucho más implementada, el suero hiperinmune puede resolver situaciones puntuales, pero seguimos en una situación que de no mediar medidas sociales, comunitarias y demás, Se congeló. Bueno, parece que se congeló la imagen y desapareció de la red. Ahí está. bueno, con algún... Se te escucha, Gabriel, hablar. Repetí lo último porque no se te escuchó. Mientras tanto, podemos plantear algunas preguntas de las que ya se han establecido en el chat. Hay una de Mario Burgos para Jorge con respecto a en Cava. Dice que millones de personas van a trabajar del conurbano a Cava. Eran 3 millones, puede ser que sea menos. Considerando que su mayor parte están... parte de vigilia, no sé qué es, están ahí, podría pensarse que la mayoría se contagió allá. ¿Hay algún estudio sobre eso? No, yo no vi estudios detallados. Lo que sí se ve, como dije antes, es que claramente los casos, digamos, la primera gran subida empezó en Ciudad de Buenos Aires, y en particular cuando entró a los barrios populares. La Villa 31 fue el primer caso, que fue la última semana de abril donde se dispararon los casos. Y ahí en la Villa 31, todas las cuentas que uno hace es que en realidad la epidemia se paró sola porque se contagiaron todos, esencialmente. No hubo un desastre de fallecidos por COVID, simplemente, y lo voy a decir de esta manera, porque en la Villa 31 la mayoría de las personas ya se murieron jóvenes de otra cosa. Es decir, la edad media es muy baja. Entonces prácticamente no hay gente mayor. Entonces esta enfermedad, en proporción, le genera menos fallecidos a la población. Es cierto que tienen más comorbilidades, etcétera, pero el tema de la edad en sí mismo no afecta tanto. Y está claro que no era un lugar donde hubiera llegado gente del exterior trayendo el contagio de afuera. Digamos, ahí la vía en cómo entró fue distinto, seguramente gente que trabajaba en casas, que en lugar de dejar de ir, tuvo que seguir yendo, es decir, en lugar de que le pagaran y se quedara en su casa, tuvo que seguir yendo, y bueno, se dispararon los contagios. Y lo que ocurrió en mayo, ustedes se olvidan probablemente, pero yo lo marco mucho, de hecho, en su momento lo comenté en un sábado con Aliberti, para el tipo 15 de mayo, hubo un momento en el cual hubo un rumor, digamos, una nota de Clarín sin firma y sin fuente, que decía que se estaba debatiendo si
no había que de alguna manera dejar que se contagiaran todos y volver a las actividades. Si retomar la economía, que estaba sufriendo mucho, y de alguna manera que era inevitable que la gente se iba a terminar contagiando. Y ponían que ese era un debate que estaba ocurriendo entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Producción. Ustedes conocerán más seguramente, si son del área de salud, al ministro de Salud, pero yo conozco más al ministro de la Producción, porque en particular fue secretario de Hacienda de la UBA, yo fui decano de la Facultad de Exacta de la UBA, así que lo conozco desde la época de Juberov a José Luis Justi, y yo sé que él piensa efectivamente que la actividad económica no tiene que afectarse, que tiene que seguir lo más posible y que privilegiaba eso. Así que no me extrañaba que hubiera ese debate, y lo que se vio claramente es que a partir de ese momento lo que terminó primando muy fuertemente en la ciudad de Buenos Aires y arrastrando al resto fue ir abriendo paulatinamente actividades. El único momento en el cual volvieron para atrás un paso fue a principios de julio, cuando, si ustedes ven la curva que yo les mostré, no de fallecidos que reportaban, sino de los que estaban ocurriendo, fue exactamente en ese momento. Y evidentemente ahí fue el momento en que la ciudad de Buenos Aires estuvo cerca de colapsar el sistema de salud. El resto fue simplemente ir abriendo actividades de manera que no colapse el sistema de salud y que la gente se vaya contagiando, y cuando uno hace eso, lo que ocurre es que un porcentaje de esa gente fallece. Lamentablemente, digo, es así. Digamos, si uno lo que quiere es evitar que eso ocurra, lo que tiene que hacer es parar los contagios, y una vez que logró, digo, vamos a poner, para no mencionar lugares de Argentina que pueden ser repudiados, mencionemos Australia, mencionemos Nueva Zelanda, mencionemos Corea, mencionemos Japón, China. Se logra con un confinamiento corto pero absolutamente estricto parar los contagios. Digo, en el caso extremo, si todos estamos 2 semanas en nuestra casa, la epidemia se para, simplemente. Eso es imposible porque tenemos que salir a comprar comida, etcétera, pero digo, no es digamos, si nadie se contagia nuevo por 2 semanas, no hay más casos. Los países que lograron hacer eso lo pararon, y después lo que hicieron fue controlar que no entrara nadie contagiado a la región. Australia ha cerrado ciudades con 2 o 3 casos, porque cada vez que detectaban que se prendía de nuevo, volvían a un confinamiento unos días, controlaban eso y volvían a las actividades sin casos. Bueno, en nosotros eso no se pudo hacer, y lo que se hizo fue justamente manejar la situación para que no colapse el sistema de salud, que es más que lo que pudo hacer Europa y Nueva York, por ejemplo. Es decir, no es que estoy minimizando ese logro, pero claramente con eso uno no evita casos. Una cosa que no dije en mi presentación y que era el título de lo que ustedes habían convocado, es que me parece difícil que no aumenten la cantidad de casos, como dijo Pedro, cuando venga el frío. Pero sí es posible que no aumente demasiado la cantidad de fallecidos. Porque justamente si se logra a tiempo inmunizar digamos, los millones, 6, 7 millones, que son los más expuestos en esta enfermedad, uno puede bajar un 80% la cantidad de fallecidos, que son el porcentaje de mayores, por ejemplo, de 70 años, de todos los fallecidos, bajando solamente un 7% la cantidad de contagios. Con lo cual, uno va a ver una enorme suba de contagios, pero que no se condice con los fallecidos. Tenemos la suerte de que la segunda ola de invierno de Europa les agarró fuerte sin tener vacuna todavía. Nosotros pasamos un invierno completo sin vacuna, pero probablemente no pasemos un invierno completo sin los más expuestos vacunados. Otra pregunta que se ha planteado es que hoy se dijo que se detectaron 400 casos de infectados en escuelas de Cava. ¿Qué pasa si esto es así? ¿Qué medidas hay que tomar? ¿Solo Cava puede decidir? No tengo el dato de que se hayan detectado 400 casos en Cava, no sé si eso es así o no.
pero en todo caso hay que tener en cuenta que desde Caballo en adelante la salud pública está federalizada y todas las decisiones que se tomen para que tengan valor nacional tienen que ser rubricadas por los 24 ministros de salud en el COFESA, el Consejo Federal de Salud. De modo que Cava es responsable de lo que pasa en Cava, Provincia de Buenos Aires es responsable de lo que pasa en Provincia de Buenos Aires y así de seguido. Y por eso vemos panoramas tan distintos en términos de lo que son las medidas de control, en términos de las políticas de vacunación. Por ejemplo, provincia vacuna a mayores de 70, ciudad vacuna a mayores de 80. Y bueno, digamos, no hay un racional para que sea distinto. Cruzando la General Paz, tenés una edad, te vacunan, tenés otra edad, no te vacunan. Pero en ese sentido, sí, lo que suceda para bien o para mal en la jurisdicción de Cava es responsabilidad de las autoridades de Cava. Reforzando, no solo está federalizada la salud, sino también la educación. Sí, por supuesto. Claro. En particular, provincia de Buenos Aires, el protocolo establece que tienen que estar las puertas y las ventanas de las aulas abiertas. Por ejemplo, explícitamente lo dice. Muchas gracias. Otra pregunta que se plantea es si dosar anticuerpos sirve para saber si se está inmunizado con las vacunas y si hay un título de corte. A ver, ¿perdón? ¿Contesto yo? Bueno, a ver, se puede hacer un dosaje de anticuerpos, pero hay que avisar en el laboratorio qué es lo que uno está buscando. Porque los anticuerpos que se usan habitualmente, que se miden habitualmente para determinar exposición previa al COVID, son anticuerpos contra una proteína, mientras que para verificar si los anticuerpos los anticuerpos que se han producido son resultado de la vacunación, son otro tipo de vacunas. Otro tipo de anticuerpos, quiero decir. Unos miden la proteína S, otros miden la proteína M. Así que, en todo caso, si alguien se va a medir anticuerpos, tiene que avisar en el laboratorio. Me quiero medir los anticuerpos porque me vacuné o me quiero medir los anticuerpos porque tuve COVID. ¿De acuerdo? Es distinto para un y para Gracias. de AstraZeneca. Con respecto a las comorbilidades, si tiene alguna incidencia en cuanto a la gravedad de las infecciones en los pacientes vacunados. Bueno, en realidad en los ensayos de vacuna no todos han incluido pacientes con comorbilidades, la gran mayoría sí, y por lo que se ha visto los resultados son muy buenos cuando se compara vacuna contra placebo. Por supuesto que tener comorbilidades te expone a formas más graves de enfermedad, pero hasta el momento, por lo que se pudo ver como precisamente una reducción importante de las formas graves, y quienes tienen más tendencia a ser formas graves son las personas que tienen obesidad, las personas que tienen patología respiratoria, cardiovascular, inmunocomprometidos, etcétera, evidentemente no parece afectar la efectividad de las vacunas. Gracias. Buenas tardes, doctor. Acá habla Beatriz Coria. Tengo una pregunta en el chat de Twitch que está consultando sobre la vacuna soberana, qué efectividad tiene, qué cantidades de dosis usa, la fase 3, la vacuna cubana. Lamentablemente no tengo ningún dato sobre la vacuna Soberana 2, que es la que están desarrollando, porque no está publicado, así que no puedo decirles nada. Sí puedo decirles que Cuba tiene una trayectoria importante en materia de producción de biológicos, desarrollan interferón, han desarrollado otras vacunas, etcétera, de modo que uno puede pensar que puede ser un potencial proveedor efectivamente también para una vacuna para COVID, pero no tengo datos para indicárselo. Gabriel, hay una en el chat, vi una pregunta sobre la aplicación de suero hiperinmune y quería hacer una aclaración. En el hospital de campaña de Corrientes se aplicaron alrededor de 230 pacientes, pero en nuestra base de datos hay alrededor de 700 pacientes. Es decir, que unos 500 pacientes provienen de otras provincias como Chaco, Misiones, San Luis, La Pampa, Neuquén, Jujuy, Formosa sobre todo, y después aplicaciones menores en otros lugares. Estamos en conversaciones en este momento con la provincia de Buenos Aires para empezar a usarlo en los hospitales de la provincia de Buenos Aires, y en el resto de los distritos, estamos intentando que se use nuestro medicamento, pero bueno, ha habido mucha prevención por lo que decía antes, ¿no? Que no se entendió que la aprobación de ANMAT
era una aprobación reforzada por el entendimiento científico y técnico de quienes trabajan en ADMAT, así como con las vacunas, y nosotros tenemos la expectativa que con la publicación de nuestro trabajo en una revista de alto nivel internacional, junto con los datos que tengamos ahora de la aplicación en un número mucho más alto de pacientes, en este acceso expandido que tenemos con el registro especial, nuestra expectativa es que se empiece a usar en todo el país, pero la realidad es que no se utiliza hasta el momento ni en Capital, ni en la provincia de Buenos Aires, ni en Córdoba, ni en Mendoza, ni en Santa Fe. Perdón, mi pregunta justamente iba en este sentido, porque en la ciudad de Buenos Aires lo que nos ha pasado es que ha dejado, digamos, la aplicación del plasma de convalecientes ha quedado librado de alguna forma a la decisión de cada hospital. Entonces nos hemos encontrado que el Hospital Durán, por ejemplo, aplicó el plasma, pero el Santoyani tenía sus diferencias para aplicarlo. Y en definitiva se terminó resolviendo de acuerdo a la presión casi de los familiares. Es decir, esto de la federalización de la salud y de los convenios, digamos, de distrito, genera una situación muy compleja, porque circuló el tema del plasma y generó bastante conflicto, sobre todo, como siempre, con los trabajadores de la salud, que somos los que estamos a cargo de los pacientes. Por eso preguntaba. A ver, yo quisiera opinar sobre eso. Tenemos que ser muy cuidadosos porque la verdad que no hay resultados concluyentes con el plasma de convaleciente. Tenemos trabajos que han dado resultados contradictorios y cuando uno mira las recomendaciones internacionales, el plasma de convaleciente no tiene evidencia suficiente para ser recomendado en forma generalizada. Entonces, tiene lógica que, digamos, así como se hace con otros tratamientos, quede a criterio de los médicos tratantes, porque no hay una recomendación formal, no hay evidencia suficiente para recomendarlo. Hay una pregunta sobre la cepa de Manaos y la efectividad de las vacunas al respecto. No hay información definida todavía sobre esto. Se sabe que la cepa de Manaos es una cepa que se transmite más rápidamente, más fácilmente de persona a persona y podría tener mayor gravedad, pero todavía eso está en estudio. Lo que no sabemos es si digamos, las vacunas que estamos disponiendo son efectivas contra esa cepa o no. Por el momento no hay evidencia en contrario, pero esto es un tema que puede cambiar día a día. También preguntan sobre los trabajos con ivermectina en cuanto a la prevención o tratamiento. Con ivermectina sucede algo parecido a lo del plasma de convaleciente. Lo que tenemos con ivermectina es que hay un estudio hecho en la Argentina por Alejandro Korolewicki y colaboradores de la Universidad de Orán que ha demostrado que produce una caída más rápida de la carga viral. Es un estudio chico que no tiene significación estadística, no tiene poder estadístico como para poder sacar conclusiones, y no sabemos si la caída de la carga viral tiene una correlación o no con la evolución ulterior. Hasta el momento, las recomendaciones internacionales, inclusive las de la OMS, la ivermectina figura como una droga en estudio que necesita más datos. Gracias. Sobre la medición de los anticuerpos, ¿sería un parámetro de protección válida para regresar a la actividad del personal de salud autorizado a no asistir al lugar de trabajo por factores de riesgo cuando no existía aún la vacuna? No, realmente no entendí muy bien la pregunta. No sé, Pedro, si querés responder vos o... No, dale. No, yo respondo como inmunólogo. En realidad todavía nadie sabe en el mundo si hay un correlato de cantidad de anticuerpos o calidad de anticuerpos con protección. Es una información que no la tenemos. Yo lo que solamente quiero traerles como tranquilidad es que si uno se vacuna y tiene anticuerpos, aunque el nivel de los anticuerpos sea bajo, eso significa que la persona, el sistema inmune de la persona ha sido impactado y ya tiene el linfocito de memoria, que es como que una preparación previa que le permite a esa persona, si entra el virus nuevamente, desarrollar anticuerpos en forma muy potente. Entonces, no tenemos tanta información como para saber si se puede hacer un correlato para decir, ¿se acuerdan que hace 8 o 10 meses se hablaba de un pasaporte con los que tuvieran anticuerpos para poder viajar de un lado al otro y cosas como esta? Nadie puede decir, puedo ir a trabajar o no según el nivel de anticuerpos, pero lo que sí sabemos es que la vacuna tiene una posibilidad muy grande de proteger sobre todo de casos graves
aún en aquellos pacientes que tienen títulos de anticuerpos menores que otros. Pero es una información que está en desarrollo y no tenemos elementos como para tomar decisiones en este momento. Una pregunta para el doctor Kang, de parte de Cecilia. Dice en el Twitch, hay preocupación e inquietud entre los adultos mayores y la superposición de vacunas contra el COVID y la vacuna contra la gripe. ¿Qué se recomienda para este año? ¿Qué lapso de tiempo debería haber entre una y otra? ¿O si se pueden superponer? Sí, la Comisión Nacional de Inmunizaciones recomienda dejar un espacio de 14 días entre la vacuna antigripal, entre la vacuna de COVID y cualquier otra vacuna, no importa de qué vacuna se trate. Si una persona tiene que aplicarse la vacuna del COVID y la vacuna antigripal, lo que debería hacer es aplicarse las 2 dosis de la vacuna de COVID, que es más urgente esa que la antigripal, porque por el momento durante el año 2020 tuvimos muy baja circulación de influenza por todas las medidas de distanciamiento y de uso de barbijo que usamos. Así que el orden sería, me aplico la primera dosis de COVID-19, me aplico la segunda dosis, dejo pasar como mínimo 14-15 días y luego me aplico la vacuna antigripal. Muchas gracias. Gracias. Preguntan sobre el intervalo entre la primera y segunda dosis con la vacuna de AstraZeneca, si 3 meses no es muy prolongado. De vuelta, no sé si querés, Pedro, No, dale. En realidad, la inmunología es una especialidad eminentemente experimental. Y cada tipo de vacuna, cada tipo si se da proteína, si se da RNA, si se da adenovirus, lo que uno hace en el laboratorio y lo que hizo la gente de Oxford AstraZeneca es probar diferentes regímenes y ver cómo iba dando. Por casualidad encontraron que un régimen donde separaban más las dosis daba mayor protección, y eso es lo que tienen como evidencia y por eso explican eso. Pero como decía Pedro, es muy probable, y yo diría esperable y hasta deseable, yo esperaría como inmunólogo que fuera deseable que las autoridades sanitarias en el mundo decidan dar una sola dosis a la mayor cantidad de gente y después espaciar la segunda dosis, porque el sistema inmune es lo suficientemente plástico para, a través de esta respuesta de memoria, si recibe la segunda dosis a la semana, a los 15 días, a los 2 meses, a los 6 meses, yo me animaría a decir que en términos generales es prácticamente lo mismo. Entonces, no hay que preocuparse tanto por esto. Yo creo que lo que tenemos que tener casi como pensamiento único en este momento es que la primera dosis le llegue a la mayor cantidad de gente, porque ya se sabe que con la primera dosis se protege, como dijo Pedro antes, a los pacientes de la enfermedad grave. Y como dijo también Jorge antes, es nuestro principal desafío en este momento. Entonces, todas estas disquisiciones que la gente toma los papers, empieza a disquisir, bueno, si no dio, si no se probó un ensayo clínico, para mí no tiene mucho sentido. La doctora Carla Bisotti, que es nuestra ministra de Salud, hizo trabajos fantásticos, por ejemplo, con la vacuna de hepatitis A, que se usaba en 2 dosis, la pasaron a aplicar en una sola dosis en la Argentina y bajó muchísimo el cáncer de hígado gracias a la aplicación masiva de una sola dosis. Y así pasa con otras vacunas. La vacuna de HPV para la prevención del cáncer de cuello de útero se empezó con 3 dosis, después se pasó 2, y en muchos lugares ya se usa una sola dosis porque la protección ya es suficiente. Así que yo diría como mensaje a la comunidad, no nos preocupemos tanto por la segunda dosis, sino porque la primera dosis le llega a la mayor cantidad de gente. Para reforzar desde los números, digamos, es absolutamente así. Es decir, si uno mira el impacto que puede tener en casos graves, lo que pierde un poco de eficacia por no dar la segunda dosis, eso es muchísimo menor que lo que gana dándole a más gente una dosis. En números es muy contundente la diferencia en lo que se logra inmunizando con una dosis a la mayor cantidad de gente que se pueda. Una pregunta del Twitch del licenciado Álvaro Vives del Hospital Alvear. Supuesto previo para la pregunta. En Cava se dejó de informar el parte diario con un número de positivos confirmados entre 230.000 al 25 del 2. Si bien resulta imposible tener un cálculo exacto, se ha estimado que por cada positivo confirmado se pueden suponer entre 5 a 8 asintomáticos. Esto implica, como mínimo, que la mitad de la población aproximadamente ya tuvo o tiene COVID. Y a escala nacional, 1/4 de la población ya se contagió. ¿Cómo incidiría esta hipótesis en la segunda ola? Creo que algo de eso dije. Efectivamente,
si los números, si uno hace, y en particular en la ciudad de Buenos Aires, donde, como dije, se dejó contagiar a mucha gente sin bajar la actividad, efectivamente dan de ese orden. Puede ser que 40-45% de la ciudad de Buenos Aires se haya contagiado. El tema es que, como dije, hay mucho leve, hay mucho asintomático. Entonces, no es claro que esos casos no puedan tener reinfecciones, con lo cual el impacto en la dinámica de la segunda ola no me parece que eso evite que haya una segunda ola, me parece. Es decir, no tiene nada que ver, eso lo pueden decir mejor Pedro y Fernando, la respuesta de un vacunado que de alguien que tuvo la enfermedad leve o asintomática. No es comparable. Lo único que puedo agregar que yo creo que hay que ser bastante cauto con esas proyecciones de que si uno fue diagnosticado, hay, no sé, 6, 8 o 10 que han sido infectados. Yo sería cauto también con esas proyecciones. Nadie lo sabe eso realmente. No sé si Pedro podés aclarar un poco más, pero yo soy cauto. No, son estimaciones. La verdad que no. Precisamente como son estimaciones, nadie hizo el recuento, es decir, digamos, contó, encontré 8 por cada uno. Son estimaciones que tienen que ver precisamente con que esta enfermedad puede tener formas muy graves que terminan matando a la gente o formas tan asintomáticas que la gente sean totalmente asintomáticos y ni siquiera se den cuenta. De hecho, la propia ministra de Salud, Carla Bisotti, se enteró que tenía COVID porque se hizo una PCR porque tenía que ir al discurso presidencial. Si no se hubiera enterado. Ella en realidad empezó a hacer síntomas 3 o 4 días más tarde. Claro, hay un lugar que sí, y lo dijo Quirós en julio del año pasado, que fue la Villa 31, donde Andrea Gamarnik participó del estudio, hicieron un estudio poblacional y más o menos la relación que tenían entre sintomáticos y asintomáticos le daba 1 a 6. Obviamente, extrapolar las condiciones de vida de la Villa 31 al resto de la Ciudad de Buenos Aires no es una cosa lineal para nada, pero la estimación que se hace no es, digo, eso simplemente para decir que hay un dato medido que es ese. El resto de los lugares, lo que se hace es se toma en general la letalidad real, no la aparente del estudio que se hizo en España, que era bastante completo, y se extrapola por la cantidad de fallecidos que hay, tomando en cuenta sexo y edad y fallecidos. Y ahí uno podría hacer una ingeniería inversa, digamos, y reconstruir. Lo que quiero decir es, si la Ciudad de Buenos Aires tiene realmente los casos confirmados que dice que tiene, se le murieron 4 veces más personas que en España. Lo cual es raro de explicar así, porque no creemos que el sistema de salud nuestro sea peor que España, ni que los médicos nuestros sean peores que España. Entonces, digo, ahí hay un número que evidentemente es muy difícil de estimar, tiene una enorme incertidumbre, pero ciertamente no es verdad que detectamos el 100% de los casos reales de contagios. Hay una pregunta sobre la inmunidad celular que se infiere que hay, si se justificaría algún tipo de investigación o para el seguimiento solo con la inmunidad humoral alcanza. Fernando. Yo creo que todos los estudios apuntan a los anticuerpos neutralizantes, como dijo Jorge antes, ¿no? Como dijo, Pedro antes, la calidad de los anticuerpos. Y hay test que ahora miden directamente la cantidad de anticuerpos neutralizantes, se van a desarrollar y ese podría ser para mí el mejor correlato. De inmunidad celular se sabe relativamente poco como para hacer una inferencia a nivel poblacional, hasta lo que yo sé. El testeo aleatorio. Hay una pregunta sobre el testeo aleatorio de docentes o la vuelta de vacaciones, si no es inconsistente en el sentido de establecer una conducta epidemiológica. Yo lo que creo es que la Ciudad de Buenos Aires, todo el país en general tenía un criterio de testeo, que el criterio era tomar un caso con síntomas y en todo caso testear a los contactos que estuvieran cerca de esa persona que tuvieran síntomas o demás. Después incluso suponer que eran
COVID si tenían síntomas y habían sido en contacto estrecho de un confirmado por PCR sin PCR. Pero siempre se basaba en un caso confirmado, cualquier estrategia. Con el caso de los turistas, los que volvían de fuera de la Ciudad de Buenos Aires, ahí la Ciudad de Buenos Aires cambió el criterio. Yo soy, desde abril del año pasado, muy crítico con los que dicen simplemente hay que testear más o testeos masivos, cuando a mí me parece que cualquier persona que escucha la palabra testeo masivo piensa que hay que salir a la esquina y cualquier persona que pasa empezar a testearlo. Y eso, si uno tiene poca prevalencia, es poco probable que agarre casos así, porque, bueno, nada, depende de la probabilidad de agarrar un caso al azar. No es una estrategia demasiado certera. En el caso de la gente que vuelve, como están testeando sin síntomas, es agarrar al azar de un subconjunto. La Ciudad de Buenos Aires supone que es más probable que tenga COVID una persona que estuvo de turismo en algún lado que si no estuvo. Y dice que le da un poco mayor el porcentaje de casos confirmados que si lo tomara al azar. Es decir, que la media de la ciudad. Un poco mayor, no mucho mayor. Lo que sí ciertamente la Ciudad de Buenos Aires nunca hizo fue un rastreo real de casos de contactos, digamos. Es decir, el rastreo lo hizo limitado a los contactos estrechos, es decir, a las personas con las que se convive. Les doy un ejemplo concreto. Una cajera de supermercado. ¿A quién se considera que hay que ir a buscar para ver si tiene COVID y testearlos? ¿A los familiares? ¿A los empleados del supermercado? ¿O a todas las personas que pagaron con tarjeta los últimos 3 días, por ejemplo, que pasaron por la caja? Digo que pagaron con tarjeta porque esas se sabe quiénes fueron. Las que pagaron en efectivo no se sabe, pero las que pagaron con tarjeta sí se sabe. Bueno, ciertamente no se hizo, por ejemplo, buscar a las personas que pasaron por la caja. Seguro. Una pregunta más, y quedan ya poquitas, así que creo que ya estaremos por terminar. En cuanto preguntan si cambia la conducta de la vacunación en quienes ya padecieron la enfermedad. Bueno, ahí hay una interesante situación que me gustaría escuchar la opinión de Fernando, porque pareciera ser que con una dosis de vacuna se logra levantar una tasa de anticuerpos más alta en las personas que ya tuvieron exposición previa. O sea, tuvieron una, entre comillas, vacunación natural y una vacunación, digamos, adquirida secundaria, que es la que damos nosotros con la vacuna. Sí, lo que dije antes de que habría que vacunar a todo el mundo con una sola dosis antes de darle la segunda, con los infectados se cumple todavía mucho más fuerte. O sea, los datos que sacaron en el trabajo conjunto de la provincia de Buenos Aires y el Instituto del Elbar son fuertísimos. Es decir, la respuesta inmunológica es muy, pero muy potente, con lo cual, digamos, yo, si fuera autoridad regulatoria o autoridad sanitaria, pondría que como condición que los que ya tuvieron la infección gasten solamente una dosis de vacuna, porque con eso van a estar muy, pero muy protegidos. Incluso, Fernando, entiendo que más que los que tenían 2 dosis, ¿no? Sí, mucho más que los que tenían 2 dosis. Sí, porque la capacidad que tiene el sistema inmune, yo insisto con el tema de la memoria, es de recordar. Entonces, no importa, digamos, cuánto fue la respuesta inmune, pero si ya hubo un paso del microorganismo por el organismo, cuando lo ve de vuelta, la respuesta es muchísimo más potente. En cambio, cuando uno vacuna, le da 2 dosis separadas por 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, pero nunca lo mismo que la infección natural, en cuanto al conocimiento que adquiere el cuerpo con respecto al virus. Hay una pregunta que se reitera sobre las complicaciones trombóticas en la vacunación de AstraZeneca. Si se puede aclarar algo. Sí, la verdad que es una información muy nueva en la cual hay datos contradictorios. Hay varios países que han decidido suspender el uso de la vacuna de AstraZeneca por aparición de fenómenos de trombosis. Hoy la Agencia Europea de Medicamentos dice lo contrario, dice que no hay evidencia que vinculen a la vacuna con la trombosis, así que habrá que tener más datos para ver qué pasa. Hay algunos países como Dinamarca e Italia que han hecho la prohibición, otros que no. No veo razón por el momento para suspender la vacunación. Esto no se vio, estos fenómenos trombóticos no se vieron en los estudios de AstraZeneca que están publicados. Por supuesto que cuando se hacen
millones de dosis y ya no decenas de miles, pueden aparecer fenómenos que no han sido observados antes, pero hay que tener mucho cuidado con esto. También aparecieron algunos casos de alergia con la vacuna de Pfizer, por ejemplo, de alergia severa, y obviamente eso no es una razón para dejar de usar la vacuna de Pfizer. Así que yo creo que es un fenómeno que hay que observarlo, hay que mirarlo con cuidado, y en todo caso habrá que ver si, como resultado de esta observación, a las personas que tengan mayor tendencia a hacer trombosis, la gente que tiene trombofilia, que es una enfermedad que genera, digamos, la posibilidad de tener más frecuentemente formación de coágulos, para que todos nos entendamos, esas personas por ahí habría que elegirlas para vacunarlas con otro tipo de vacunas si es que esta tendencia se confirma. Hay una pregunta que es bastante específica sobre casos de gente con factores de riesgo más una leucemia linfoide. Si hay experiencia con la vacunación en este tipo de casos. Experiencia no, pero hoy salió una resolución de la CONAIN, de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que las personas con inmunocompromiso por de distintas causas deben tener prioridad para ser vacunadas. De modo tal que lo que puede ocurrir con las personas que tienen compromiso inmunológico es que no respondan adecuadamente, no que hagan efectos adversos de la vacuna. No sé, Fernando, si querés confirmar. Sí, es eso, tienen un inmunocompromiso, hace que por ahí la respuesta no sea la adecuada. Y donde sí la inmunoterapia pasiva se está empezando a utilizar mucho, es en este tipo de pacientes, ¿no? El plasma de convalecientes con altos títulos, y nosotros tuvimos algunas experiencias, pero muy, muy pequeñas, con el suero equino hiperinmune, donde vimos resultados muy buenos en pacientes con leucemia y linfoma. Obviamente es un N muy pequeño como para sacar una conclusión, pero los anticuerpos, ya sean los policlonales, el plasma de convalecientes o los sueros policlonales como los nuestros, podrían ser una indicación clara para los pacientes que, aún recibiendo la vacuna por su inmunocompromiso, como serían los pacientes leucémicos, no puedan desarrollar una respuesta inmune de calidad. Lo que se está estudiando en el hemisferio norte son los anticuerpos monoclonales. Hay varios, hay por lo menos 4 o 5 que están en desarrollo. Algunos de ellos ya han recibido autorización de uso de emergencia. El problema que tienen es que son de administración intravenosa, lo cual no sería demasiado grave porque en general es una sola dosis, pero son seguramente sumamente costosos en su producción, y entonces eso hace que el acceso sea más complicado. Pero eso es también una alternativa terapéutica en desarrollo. Hay una pregunta en relación a las posibilidades de la creación o en condiciones estamos de tener una vacuna argentina al día de hoy. Obviamente que posibilidades hay. Nosotros cuando nos lanzamos con el suero hiperinmune pensamos en el desarrollar una vacuna porque teníamos la proteína y podíamos, pero yo creo que hay que, digamos, nosotros lo pensamos como un sentido de oportunidad, llegar con un medicamento que llegue en el momento más adecuado. Yo creo que a largo plazo lo que tiene que desarrollar tanto el sector público como privado son plataformas para responder más rápido en las próximas contingencias y para, si esto se prolonga en el tiempo, sustituir importaciones. Yo creo que ese tendría que ser nuestro norte en ese sentido. Aunque nos lleve 1 o 2 años, hay muchas plataformas que se están desarrollando en la Universidad de San Martín, en la Universidad de La Plata, otros grupos, en la Universidad de Santa Fe, en la Universidad del Litoral también, donde se ha invertido dinero del Ministerio de Ciencia, y yo creo que hay que seguir esos proyectos porque pueden servir a futuro, no para paliar esta emergencia, pero sí para generar plataformas de desarrollo más rápido hacia el futuro. Y la otra cosa que tenemos que hacer es seguir interactuando fuertemente entre el sector público y el sector privado, porque esos proyectos después necesitan de escala y necesitan instalaciones como para hacer, imagínense, para producir esta vacuna se necesitan reactores de cientos o miles de litros o sistemas de producción de ARN en escalas enormes, y para eso también se necesita un sector privado fuerte que tenga capacidad de reacción frente a una emergencia. Bueno, en principio estarían la mayoría de las preguntas evacuadas. Creo que Gabriel iba a dar un cierre al Zoom. Bueno, sí. En principio quería agradecerles, por supuesto, a nuestros expositores, algunos de los cuales hemos transitado algunos encuentros alguna vez. A Pedro lo conozco de cuando yo ingresé en la
universidad en el año 75, o sea, acá nomás, a la vuelta. Pero básicamente un poco como algunas preguntas o algunos interrogantes que nos podemos hacer es el tema de la necesidad imperiosa, de alguna manera, de empezar a trabajar con la comunidad, la necesidad de volver a insistir con las medidas de cuidado, las medidas de distancia, a tratar de explicar o tratar de insistir con que la vacuna, ni solo hiperinmune, ni las curvas de proyección son las que van a mitigar totalmente esta pandemia. Seguimos en pandemia. Particularmente me preocupa mucho los incidentes de Formosa, porque si hubiese que volver a alguna fase restrictiva, creo que nos han contaminado un poco con la resistencia a decisiones, digamos, de gobierno. Parece que eso es sumamente peligroso, por lo tanto me parece que tenemos todo un trabajo de esclarecimiento con el tema de la necesidad de seguir cuidándonos y de estar preparados, porque si eventualmente se da, a lo mejor hay que restringir algunas actividades, nos guste o no, estemos dispuestos o no. Me parece que esto es un tema a trabajar, a compartir con los compañeros de la comunidad, con los compañeros de los profesionales o trabajadores de la salud en general, porque creo que hay que estar muy alertas a esto. Después, con respecto al tema de ciudad, nosotros hemos propuesto desde la Asamblea la necesidad de incorporar los referentes de comedores y los promotores de salud de los barrios al equipo de salud. Nos parece que es una propuesta que tiene que ver con la participación, tiene que ver con la necesidad de democratizar un modelo de salud que avance en la inclusión. También en la inclusión del sujeto, no solamente de la llegada a la población en general, sino la participación más activa, más permanente, más presente, con inclusive algún grado de institucionalización. O sea, ver la forma de que haya participación y que esa participación esté institucionalizada en un sistema de salud distinto. En ese sentido, estamos preparando un evento para el jueves que viene que tiene que ver con homenajear a aquellos compañeros que han fallecido. Así que en principio teníamos la idea de homenajearlos en la jefatura de gobierno, probablemente el jueves que viene, y que los estamos invitando. Parece que hay que homenajearlos a ellos, pero también exigir que la ciudad cambie alguna de sus conductas, porque la vacunación ha sido muy confusa, hay cambios permanentes de las sedes de vacunación, hay un poco de descontrol en requisitos para vacunar, y hay varias cuestiones que realmente nos están preocupando y mucho. Bueno, en principio vuelvo a agradecerles a los doctores. Aclaro, Fernando me lo pidió, él no es ingeniero, es doctor, pero por ahí un poco tarde, yo llegué un poco tarde también. Y bueno, estamos tratando de trabajar una propuesta en ciudad que tiene que ver con armar un espacio que debata, que consensúe, que proponga, porque el tema de la salud, después de esta pandemia, creo que va a tener un valor distinto en nuestra sociedad. Buenos Aires tan particular. Todo nada más, si alguno quiere agregar algo. No, simplemente les recomiendo que busquen un tuit de Daniel Feierstein que estuvo circulando hoy por las redes, donde hace un hilo hablando del tema de qué manera la sociedad recibe las medidas eventuales de control y cómo en realidad hay una minoría intensa que nos hace creer que es la mayoría que está en contra y en realidad no es así, y hay que contrarrestarla con las actitudes que vos decías recién, ¿no? Es decir, va a llegar un momento en el cual para reducir la circulación del virus vamos a tener que reducir la circulación de personas, y para eso va a haber que restringir ciertos movimientos y ciertas actividades, ojalá por el menor tiempo posible, ojalá la menor cantidad de veces que sea necesario, pero como decía Jorge, evidentemente en algún momento puede llegar a ser necesario, y para eso tenemos que efectivamente convencer a la gente que estas cosas se hacen por su salud y no para complicarle la economía a nadie. Bueno, ¿algún compañero que quiera agregar algo más?
Sí, quiero preguntar de nuevo el nombre de Twitter que dijo el doctor Khan recién. Daniel Feyerstein, Feyerstein, S-T-E-I-N. Daniel Sí, trabaja en la Universidad de 3 de Febrero y de hecho ha hecho un estudio, digamos, de campo, justamente haciendo esta encuesta que dice Pedro, muy interesante. Tiene ya varias notas publicadas, en particular en el Cohete a la Luna o en Página 12, desde el último año, digamos, justamente dándole una visión complementaria a los que vemos los números, justamente porque le da el enfoque de la mirada, de entender la sociología y la psicología que hay atrás de por qué ciertas cosas funcionan y por qué ciertas cosas no funcionan, digamos. Muchas gracias. si me Parece que permitís, hay que darle Gabriel, menos importancia a veces a Twitter o a esas cajas de resonancia pequeñas que nos hacen creer que esas minorías intensas representan a las grandes mayorías, y no es así. si me permitís darle una palabrita, lo mandé por el chat, pero lo voy a decir personalmente. He tenido el honor y el gusto de hace muchísimos años de conocer a Pedro Khan en su actividad como director de un centro médico, de una cooperativa médica que ya no existe, y desde ese momento y de como estudiante y hasta actual ha mantenido una coherencia ideológica, académica y política. Es un orgullo tener y haberlo conocido personalmente en determinado momento. Es un pequeño homenaje personal que hace mucho tiempo quería hacerle y tengo la oportunidad de hacerlo en este momento personalmente. Muchas gracias. Mis saludos, Pedro, desde el tiempo del SIDA venimos encontrándonos cara a cara. Sí, así es. Muchas gracias a los tres, ha sido un excelente panel y yo creo que va a ser un gran material para difundir en todas las redes, en todos los espacios. Se han trabajado cosas que son de demanda de diferentes profesiones, pero también de la gente que quiere saber simplemente qué está pasando. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por la experiencia y esta solidaridad con el conocimiento. Chao, buenas noches. Gracias, la verdad una experiencia hermosa compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buena Billy Esteban in the mix.